La palabra de Dios nos habla y nos muestra en qué estado estaría la iglesia para estos tiempos. Hay 5 vírgenes las cuales no escucharon la voz de Dios. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla de estas vírgenes? En Mateo 25. ¿Qué nos quiere decir Dios en Mateo 25 cuando nos habla en cuanto a estas vírgenes? Son 10 vírgenes. Las vírgenes prudentes hicieron su trabajo como Dios se lo pidió, pero las vírgenes insensatas no lo hicieron. La palabra nos dice que a las vírgenes insensatas, cuando vino el esposo a buscar la novia, se le cerró la puerta porque él no las conoció. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos habla de estas vírgenes? Dios está hablando de su iglesia. Hay una ordenanza que según la palabra del Señor, según la palabra de Dios, la iglesia de Dios tiene que seguir. Aún hay tiempo para que la iglesia comience a ejercer el trabajo que Dios le envía a hacer a través de su palabra. Dios le habla, decía, a la iglesia, a la novia. La novia viene a ser el cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo. Hay un reglamento que la iglesia, la novia, tenía que seguir o tiene que seguir según la palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra en el libro de la ley. Esta es la palabra de Dios, la que está establecida en el libro de la ley. El hombre tiene que ejercer el ministerio que Dios le ha entregado según la ordenanza que Dios estableció en el libro de la ley. Dios le dice al hombre qué es lo que tiene que hacer en su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y en aquella casa que Dios envió a formar y a crear para que sus ministerios crecieran allí, conforme a Dios. Cuando Dios le entrega un ministerio al hombre y el hombre no ejerce el ministerio que Dios le entrega, o sea, cuando el hombre no trabaja para el ministerio que Dios le entrega, como Dios le dice a través de su palabra, cuando Dios llegue a él a buscar el resultado que Dios espera en este ministerio, le va a tener que darle cuentas a Dios. Dios estableció un orden
ese orden que Dios estableció, Él lo estableció conforme a su palabra, conforme a Él. Ezequiel, uno de los profetas que Dios le entregó palabra para estos tiempos de apostasía. Ezequiel 23, verso 26 en adelante, Dios nos muestra qué está sucediendo con los sacerdotes para estos tiempos de apostasía. Dios nos dice que los sacerdotes desobedecieron las ordenanzas y profanaron los objetos santos que le pertenecen a Dios. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. El cuerpo del hombre es la novia. Cuando Dios venga a buscar a la novia, Él quiere encontrarla espiritualmente santificada. Cinco vírgenes nos muestra Mateo 25, no se prepararon. Estas perdieron su tiempo. No hicieron lo que Dios les dijo que hicieran en su casa, en su altar, en su obra, en el ministerio que Dios le entregó. Recordemos que las vírgenes vienen a ser la iglesia de Dios. La iglesia es aquella que Dios viene a buscar. Dios espera que ésta esté limpia, pura y santificada cuando Él se presente a buscarla. Ahora decía, conforme a Ezequiel 23, verso 26, decía, Dios le dice al sacerdote de aquella casa que Dios envió a formar y a crear para que allí se trabajara según Dios, no según la mente del hombre. Dios le dice a este sacerdote, Dios le dice, no hicieron lo que yo les mandé a hacer. Desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. Cuando Dios le habla al sacerdote en esta porción de la palabra que nos trae Ezequiel 23, verso 26, Dios le está hablándole al sacerdote de su casa, de aquella casa la cual Dios le entregó para que allí
crecieran sus ministerios. En esta casa que Dios le entregó al sacerdote, Dios esperaba que se le enseñara al pueblo a diferenciar lo santo de lo profano. Dios esperaba que se le enseñara al pueblo la diferencia entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. El pueblo entendiendo quién es Dios, cuál es su esencia, qué viene a ser ceremonial puro para él, para Dios, y qué viene a ser ceremonialmente impuro para Dios. El pueblo sabiendo esto, el pueblo tendría cuidado en la casa de Dios. Cuando Dios le habla al sacerdote, diciéndole, profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Cuando Dios le dice estas palabras al sacerdote, Dios le está hablando de su casa, de aquella casa que Él le entregó a Él junto con su familia. Casa de la cual Dios es la cabeza del hombre. Esta casa que Dios le entregó al hombre, este altar, Dios viene a ser la cabeza. Dios viene a ser la cabeza de esta casa, la cabeza del hombre. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando Él nos dice que Él es la cabeza de todo hombre y que Él es la cabeza de su casa? Dios nos dice claramente que Él es el que manda. El hombre es simplemente un vaso en el cual Dios deposita de su palabra, de su gracia y misericordia, según la obediencia del hombre. En este caso, Dios le dio palabra de juicio a Ezequiel. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de apostasía. Hay un tiempo que tiene la iglesia. Hay un tiempo que tienen las obras de Dios para ser pisoteadas para estos tiempos de apostasía. Hay un tiempo de restauración. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. El hombre está llamado a guiarse de la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Cuando el hombre se guía del hombre, el hombre no tan solo muere espiritualmente. Este acarrea maldición a su vida. Para estos tiempos, el ser humano, cuando desobedece la palabra de Dios, se está jugando con su salvación. Dios le dice al sacerdote, los sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas.
Dios le dice al sacerdote, no hace ninguna diferencia entre lo que es santo. No les importa cuidar mis objetos santos, dice el Señor. Dios nos está hablando de su casa, de su altar. Dios nos dice que no han obedecido su palabra. Han hecho conforme a sus corazones, dice el Señor. Dios nos dice, desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Dios dice que no respetan, no honran el día de descanso.